acostumbrado a hablar de hierbas medicinales para referirnos al poder de las plantas. En realidad, casi todas las plantas tienen poderes curativos o alimenticios o ambas cosas a la vez. La siguiente nota nos lo recuerda una vez más. ¿Alguna vez se ha preguntado de dónde proviene esta vieja costumbre de beber el mate de hierbas medicinales? De mis abuelos, de mis padres, o sea, prácticamente de mis antepasados. Mis papás, anteriormente todo era hierbas. Bueno, el Perú es un país muy bendecido. Tenemos muchísimas plantas medicinales, tanto en la costa como en la sierra, como en la selva, ¿no? Hay textos dejados por los cronistas del virreinato que cuentan que en el Perú se tomaba mate. En realidad eran hierbas medicinales bebidas en un recipiente hecho de calabaza que con el tiempo se convirtió en la infusión llamada mate. Esa expresión tiene su origen en el vocablo quechua mati, que quiere decir calabaza. Los conquistadores españoles la usaron para referirse a lo que los guaraníes llamaban caiguá, que quiere decir lo que pertenece a la hierba o lo de la hierba. ¿Para qué está llevando el eucalipto? Para aliviarme de este problema bronquial. Tengo costumbre de siempre, consumir hierbas naturales por justamente los compuestos activos que estas tienen, las propiedades que contienen, ¿no? Estoy llevando mis manzanilla, mi cedrón, son hierbitas para el frío, entonces tomar como un mate y es delicioso. Estoy llevando menta porque sufro de un dolor estomacal. Pero ¿quién no ha probado alguna vez uno de estos brebajes medicinales que preparaban las abuelas y decían que curaban grandes males y cuyos ingredientes antes se hallaban fácilmente en todas las casas? Es así que este saber tradicional se fue transmitiendo de generación en generación, como lo explica el señor Simón. La muña es esta planta que es oriunda de la sierra, es digestiva, también ayuda para la garganta, es un gran desinflamante de la garganta. Cuando hay presión baja es necesario que se tome una tacita de agua de muña y esto le va a elevar la presión baja. Por ejemplo, usted toma chicoria, puede tomarlo en extracto, en agüita. Esta planta te cura el hígado, te cura la vesícula, es un gran desinflamante. El diente de león es esta plantita. Si usted lo pasa en extracto, se toma una copita en ayunas y te ayuda, te limpia el colon. Para apaciguar los nervios, melisa, valeriano, tilo. Para adelgazar, cola de caballo o té verde. Para conciliar el sueño, manzanilla y así un sinfín de remedios y curas sobre la base de hierbas. Por muchos años, los pobladores rurales del país han curado sus males empleando los productos de la tierra. Por ejemplo, están los famosos preparados de plantas naturales que combinan sus propiedades para lograr una mayor efectividad. ¿Tienes hierba para tos? Para la tos le voy a preparar la violeta y aparte la verónica, la huirahuira. Y aparte, como se llama de los pulmones, un poquito de romero porque está pasado de frío usted. Ya sería para que tome usted las hierbitas para la tos. Mario Carhuapoma Yancé, doctor en farmacia y bioquímica de la Universidad de San Marcos, realizó un estudio sobre las plantas nativas aromáticas del Perú, en donde explica no solo sus propiedades medicinales, sino también su composición química específica. Si hablamos de plantas aromáticas nativas del Perú, tenemos el molle, tenemos el cedroncillo, tenemos la muña, tenemos el huacatay, ¿no? Tenemos el sachaculantro, tenemos la maraicera o senecio tefresoides, ¿no? Muchísimas especies. Si uno toma un mate concentrado de muña, y si a eso le agrega miel de abeja, la miel de abeja también tiene componentes medicinales, broncodilatadoras, entonces estaríamos, ¿no?, por ejemplo, brindando y utilizando como un fitoterápico, ¿no?, una planta o un preparado fitoterápico.
Otro podemos decir el cedrón. El cedrón es nativo de Sudamérica, es nativo del Perú. Hay una variedad que es cedroncillo, con hojas más pequeñas, es altamente aromático, ¿no? También crece en la sierra. Otra planta aromática que crece de manera silvestre en la época de lluvia es el anisillo, Tagetes pusía o Tagetes filifolia. Esta planta, ¿no?, en el campo lo utilizan para tomarlo en sus mates, desayunos, como el anís que es introducido, la Pimpinela anisum, que es europeo, pero nosotros tenemos el anisillo, el anís nativo del Perú, Tagetes filifolia. Todo este conocimiento tradicional se traduce de manera inmediata y si lo enfocamos científicamente, hablamos de la fitoterapia, que estudia la utilización de plantas medicinales y sus derivados con finalidad terapéutica, ya sea para prevenir, aliviar o curar enfermedades. La fitoterapia deriva de dos vocablos, fito y terapia. Fito es planta, o sea, en ese sentido diríamos que la fitoterapia es el tratamiento que podemos hacer utilizando las plantas. Por ejemplo, debe haber una dosis adecuada, debe haber una adquisición en lugares apropiados, como centros naturistas, como centros médicos que hacen la fitoterapia. Tener mucho cuidado con cómo ha sido elaborada esta planta, de dónde ha sido cultivada, es muy importante, ¿no? Entonces nosotros tenemos la oportunidad de poder tener plantas medicinales en la casa, como también plantas alimenticias, ¿no? Podemos tener un biohuerto en el hogar o un biohuerto en los pasadizos en base a cajones o a macetas donde podemos plantar plantas medicinales o plantas alimenticias. La eficacia de las curas por fitoterapia está demostrada por su uso ancestral. Según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de la población mundial se cura con plantas medicinales. Sus efectos sobre la salud se basan en las constataciones de su uso consuetudinario. Pero no solo en eso, siguiendo este conocimiento tradicional, los laboratorios identifican en estas plantas ciertas moléculas con principios activos bien precisos que explican las razones de su uso. Es decir, la ciencia ratifica el conocimiento popular de las bondades que de esas plantas existen. Irene Corzo, joven escritora y fundadora de la editorial Contracultura, ha publicado Lugares encantados y misterios de Lima, conjunto de relatos que recogen historias de miedo en la ciudad, como La Casa Matusita o El Tapado de Catalina Huanca, entre otros. Irene, ¿cómo nace el libro Lugares encantados y misterios de Lima? Siempre me han gustado las historias de terror, las novelas, las películas. Justo en el encuentro de escritoras peruanas yo comenté que el primer libro que leí fue El Exorcista. Entonces siempre había una fascinación por mí por el terror. Y esto en realidad deviene porque, aparte de eso, a mí siempre me ha gustado conocer mucho sobre la historia peruana, sobre la historia de Lima básicamente y las leyendas que tenían. Entonces hace aproximadamente unos 4 años empecé a investigar, en realidad como hobby, en verdad empecé a investigar mucha historia que había sobre las leyendas, porque aparte todo tiene que ver con lo que tenemos cerca, ¿verdad? Entonces yo vivía en el centro de Lima y siempre pasaba por la Casa Matusita. De hecho también el edificio donde vivía era muy misterioso porque tenía una cruz en el edificio, en un muro, y era súper antiguo, y entonces tenía esa inquietud. ¿Cuáles eran tus fuentes? Mis fuentes básicamente han sido orales, han sido también de algunos libros, de las tradiciones peruanas, y han sido también de web, ¿no? Conocí a una persona que es súper interesada por la historia también, que se llama David Pino, y él también tenía muchas historias. Entonces él también tiene una página, 2 páginas en realidad, una que se llama Lima la Incógnita
y la otra que es Lima la Única, y entonces también de ahí tomé también alguna información porque él también había investigado bastante al respecto. Yo voy, por ejemplo, desde niña a la Quinta Jeren. Lo conocí cuando en realidad ni siquiera sabía que habían leyendas, pero mi papá una vez me llevó para que yo conozca. Conocí el Callejón de las 5 Esquinas, toda la zona de Barrios Altos, y también había ido desde muy niña al Presbítero Maestro. Entonces, de hecho, sí conocía todos esos lugares y nuevamente he regresado varias veces en realidad para, como tú dices, constatar información con personas que viven cerca y también para tomar fotografías. La idea que yo tenía era que la gente conociera esas leyendas en un libro y además que vaya, porque es interesante que conozcan esos lugares que además están como que perdidos en la historia, ¿no? Si uno conoce, por ejemplo, la Quinta Jeren, es un lugar maravilloso que está estancado en el tiempo. Si tú vas, es como si estuvieras de nuevo en esa época. Cuando uno ve una película de terror, hay cosas que el cine te va marcando, que te está avisando, que va a haber algo por ahí, hay una sombra. En la literatura, ¿cómo tú generas el miedo? Claro, se manejan un poco los tiempos con respecto también del lenguaje, ¿verdad? O sea, en un principio no cuentas todo lo que va a pasar, sino que primero vas creando una atmósfera en la cual vas adentrando poco a poco al lector a que se vaya interesando y luego utilizas ciertos, digamos, artificios para que al final el miedo sea un poco más impactante, ¿verdad? En mi caso, bueno, no utilizo mucho de eso porque lo mío es más como una crónica y aparte también tengo un poco como que trato de hacer un comparativo con la historia y la leyenda, pero de hecho sí, hay partes en que yo he pretendido que la gente realmente se asuste. De hecho, no es que haya creado, sino que en realidad sí han pasado cosas, ¿no? Por ejemplo, hay una parte pequeña donde se ha contado que cuando fuimos a las cuevas que están en el Agustino para conocer el episodio de Catalina Huanca, sí, no fue una ficción, pero sí relaté un poco lo que había pasado porque esto fue real. Cuando llegamos a ese lugar, en realidad no sabíamos lo que íbamos a enfrentar porque es un poco peligroso y aparte también es un lugar muy grande en el cual uno se puede perder fácilmente y eso fue lo que nos pasó. El camarógrafo se separó de nosotros, un guía que habíamos contratado también y nosotros también estábamos perdidos, entonces llegó un momento en que no sabíamos por dónde estábamos y al final tuvimos que contactarnos con una serenazgo que cuando al final nos llevó a un lugar que supuestamente era el punto de contacto nos dimos cuenta que el camarógrafo estaba un cerro más allá. Y esto realmente no sabemos cómo sucedió, simplemente ocurrió. Y otra cosa también que nos han contado es que, por ejemplo, si uno se mete dentro de las cuevas no sale, ¿no? Pero esas son leyendas. Hay un bonus track que se llama El No Lugar Siberia, Leoncio Prado. Sí, bueno, esa era la idea, así como un disco, ¿no? Poner un bonus track, un añadido, que de hecho yo quería ponerlo porque ya no existe. ¿Qué cosa ese edificio de la Siberia? Sin embargo, para mí la intención era que quede de todas maneras como un recordatorio, ¿no? Ese es un edificio que está dentro del Leoncio Prado, exacto, que antes era un casino y sin embargo hasta hace un cierto tiempo era un edificio totalmente abandonado que utilizaba para llevar ahí a los cadetes que se habían portado mal y pasan toda la noche ahí y muchos de los cadetes se han asustado porque han visto varios espíritus, ¿no? Uno de un chico sin cabeza. La mayoría de ellos, de los espíritus que han visto, han sido de chicos que han muerto por accidente allí, ¿no? De estos relatos, Irene, que nos presentas en tu libro, ¿cuál es el que te haya impactado más o que te haya gustado más? Bueno, a mí me gustó bastante el de Catalina Huanca, porque de hecho tengo algo más o menos cercano, ¿no? Tengo unos primos que tenían una casa súper antigua, que para mí ha podido ser colonial y tenían un tapado. Entonces, a partir de allí es que yo decidí investigar sobre los tapados y ahí es como también me enteré de la leyenda de Catalina Huanca. Y aparte también mi familia, de parte de mi mamá, es de Huancayo, entonces también había como un lazo cultural que pretendía también investigar, ¿verdad? Ahora vamos a la pausa y de regreso volveremos con la parte final del programa.